Muy buenos días. Hemos convocado a la presente reunión con fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política del Estado a efecto de celebrar la sesión de la Diputación Permanente. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso pase la lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Presente. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Presente. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Presente. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Presente. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputada presidenta, le informo que se encuentran 8 de los 9 diputados que integramos la mesa directiva. Existiendo el quórum legal, se da inicio a la sesión del día 19 de enero del año 2018, instalados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Número 1, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada del día 12 de enero del año en curso. Tercero, correspondencia, inciso A recibida, inciso B enviada. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto o punto de acuerdo a cargo de… Número 1, aprobación en su caso de la solicitud de la diputada con licencia Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para dar por concluida la licencia otorgada, la cual se votará de urgente resolución. Número 2, diputada Maribel Hernández Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 3, diputada Laura Mónica Marín Franco, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 4, diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien la solicitará de urgente resolución. Número 5, diputado Francisco Javier Malas Echeverría González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 6, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza. Número 7, diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Número 8, diputado Jesús Villarreal Macías, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Sexto, aprobación en su caso de la convocatoria al 10º periodo extraordinario de sesiones. Séptimo, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida a la diputada Blanca Gámez, quien nos acompaña en esta sesión y quien presentará una iniciativa. Bienvenida, Blanquita. Solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 de enero del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores, y en su caso de no haber objeción, se proceda con la votación. Con su permiso, diputada presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 de enero del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión del día 12 de enero del año en curso, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Diputada presidenta, le informo que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta en mención. Gracias, diputada. Se aprueba el acta de la sesión del día 12 de enero del 2018,
Y antes de continuar con el orden del día, le damos la más cordial bienvenida al diputado Miguel Latorre, bienvenido, y a la diputada Maribel Hernández, bienvenida. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como los turnos de las iniciativas y los demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y los documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informo a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida y enviada por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito se sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día relativo a la presentación de iniciativas, en primer término me permito informarles que se recibió en la presidencia de este Congreso el oficio signado por la ciudadana Imelda Irene Beltrán Amaya, diputada con licencia, con la que solicita se dé por terminado el periodo de licencia que le fue otorgado mediante el decreto número 700 diagonal 2018. O sea que vuelve. Esto fue hecho del conocimiento de las y los legisladores a través de la página web del Congreso. Toda vez de que la diputada citada le es prácticamente imposible acudir ante esta Diputación Permanente, ha manifestado su deseo externando por una servidora en líneas arriba que me permitía darlo a conocer. Votación de la licencia de la diputada Imelda Beltrán. Solicito, con el propósito de llevar a cabo el mismo procedimiento legislativo que se realizó al concederle la licencia, le solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza, proceda a la votación. Con gusto, diputada presidenta. Pregunto a las señoras y señores diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto al asunto en cuestión que se considera que tiene el carácter de urgente. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada, de la solicitud antes formulada, a favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? Gracias. ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones respecto del contenido de la solicitud presentada. Ahí sí. Se aprueba la solicitud de la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, surtiendo efectos a partir de esta fecha. En consecuencia, instruyo a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore el decreto correspondiente. Continuando con el punto relativo a la presentación de iniciativas, se concede el uso de la voz a la diputada Maribel Hernández Martínez, no sin antes darle la bienvenida al coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, al diputado Jesús Villarreal Macías. Adelante, diputada. Gracias, diputada. Buenos días, honorable Congreso del Estado. La suscrita Maribel Hernández Martínez, en mi carácter de diputada a la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 167, 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparezco para presentar a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente decreto para emitir la ley que crea las bases para promover y fomentar la actividad sotolera del Estado de Chihuahua al tenor de la siguiente exposición de motivos. La oferta y la demanda de productos de toda clase crece a gran velocidad debido a la implementación de medios masivos de producción. Déjeme, voy a agarrar bien el micrófono porque se oye algo raro. Esto hace que los pequeños artesanos y productores, a pesar de la elaboración de productos de excelente calidad, se vuelvan cada vez más vulnerables, pues no pueden competir con los grandes industriales, salvo que sus productos obtengan un reconocimiento específico capaz de atraer a los consumidores de forma tal que los elijan porque reconocen su calidad especial. Las denominaciones de origen, gracias al reconocimiento de los productos que amparan, se convierten en fuente de crecimiento, desarrollo y autosuficiencia para la región, puesto que abren paso para el desarrollo del turismo, la infraestructura y muchas otras, algunas de ellas vinculadas o relacionadas con la exportación y explotación de tales productos. El sotol cuenta con una denominación de origen que contempla los estados de Chihuahua, Coahuila y Durango. Por tanto, la importancia de aportar las pautas para su desarrollo y regulación, tanto entre productores, comercializadores, envasadores y todos aquellos que desarrollan actividades concernientes a esta bebida tradicional destilada del agave Daisylirion, para fomentar e impulsar la producción, industrialización y comercialización del sotol. Es importante también garantizar en todo momento la calidad y sanidad de los productos típicos de nuestra región, esto siguiendo lo estipulado en la norma oficial mexicana NOM 159 SCFI 2004, bebidas alcohólicas sotol, especificaciones y métodos de prueba. Actualmente los sotoleros independientes de Coyame del Sotol, Madera, Aldama, Casas Grandes y Chihuahua, entre otras regiones, tienen un impacto menor en la población vegetal por ser menor su producción. Sin la vigilancia adecuada, la explotación ética del sotol queda enteramente a conciencia de quienes la están realizando, una práctica que históricamente ha producido resultados desastrosos. La ausencia de la regulación, que va de la mano con el llamado libre comercio, permite la generación de mayores ganancias, pero también representa un enorme riesgo para la especie y, por tanto, para el desierto chihuahuense. En este contexto, la presente iniciativa con carácter de decreto para la ley que se propone representa un esfuerzo para impulsar el desarrollo de las regiones del estado de Chihuahua que forman parte del área de denominación de origen del sotol y satisfacer la demanda del gremio sotolero de contar con un ordenamiento legal que fomente y regule una actividad que genera grandes beneficios a la población de esta área y que hoy en día constituye otro instrumento con el cual se pueden proyectar nuestro Estado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, con un producto distintivo de nuestra región y que actualmente ocupa un lugar importante entre las bebidas representativas de México, así como el tequila de Jalisco, el mezcal de Oaxaca y el bacanora de Sonora. Sin embargo, para impulsar el desarrollo de las actividades relacionadas con la elaboración del sotol, es necesario que las asociaciones de productores de sotol, así como envasadores y comerciantes, asuman su responsabilidad en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas por las autoridades federales competentes y con ello garantizar al consumidor la autenticidad y calidad de este producto típico de nuestra región. Lo anterior solo podrá lograrse fomentando la capacitación continua y permanente de los productores y asociaciones de sotol en materia de sanidad y calidad. Por otra parte, es necesario también promover la investigación científica y tecnológica para lograr el mejoramiento de los procesos de producción y de industrialización del sotol. El presente decreto, de ser aprobado por esta honorable legislatura, constituirá, a través del fomento a las actividades relacionadas con la cadena productiva del sotol, el instrumento que contribuirá a generar las condiciones propicias para mejorar el nivel de vida de los habitantes del estado de Chihuahua,
además de preservar una costumbre considerada como una actividad artesanal y que forma parte de la historia de nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto de decreto y de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de las consideraciones del documento y se inserte íntegro al diario de los debates de la sesión. Adelante, diputada. Gracias. Artículo primero. Se reconoce a la actividad sotolera del Estado de Chihuahua como de orden público y de interés general, así como las normas de esta ley y demás medidas o actividades que de la misma se deriven. Artículo séptimo. Se crea el Consejo Certificador del Sotol como órgano desconcentrado de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Poder Ejecutivo del Estado, dotado de competencia, autonomía administrativa, técnica, de gestión, de operación y ejecución. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, para la emisión del reglamento interno previsto en la ley emitida mediante el presente decreto, el Ejecutivo del Estado contará con 90 días naturales contados a partir de su entrada en vigor. Tercero, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente ordenamiento, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua a los 19 días del mes de enero del año 2018, económico aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse. Atentamente, diputada Maribel Hernández Martínez. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Antes de continuar, quiero darle la bienvenida al diputado Rubén Aguilar, que nos acompaña hoy en esta sesión. Bienvenido, diputado. Enseguida tiene el uso de la palabra la diputada Laura Mónica Marín Franco. Está bien, ¿cómo hacer? No, sí. ¿Ahí se oye ya? Sí. Buenos días. La suscrita diputada de la 65ª Legislatura del Estado, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confiere el arábigo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como el diverso 167, fracción primera y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable representación popular a fin de presentar iniciativa con carácter de decreto con el propósito de reformar diversos artículos de la ley para la administración y destino de bienes relacionados con hechos delictivos para el Estado de Chihuahua y derogar el artículo 7º del decreto 1201/2013, la que se presenta al tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. Diputada Presidenta, con fundamento en el artículo 75, fracción 12ª, solicito la dispensa parcial de la presente iniciativa y realizar una breve exposición del fondo de la pretensión sin perjuicio de que quede insertada íntegramente en el diario de los debates. Adelante, diputada, con gusto. Gracias. En junio del año 2016 fue publicada la ley a la que nos referimos con la intención de regular los procedimientos para administrar, destinar bienes que tengan relación con hechos delictivos. Dentro de su capítulo segundo, se ordena la creación de una comisión que supervise la administración y destino de estos bienes, la cual es presidida por el fiscal general del Estado y se integra por un representante del Poder Judicial, el secretario de Hacienda, el secretario de Salud y un titular de la autoridad administrativa que es designado por el fiscal general. Los bienes a los que hace referencia esta ley son aquellos que son asegurados por la comisión de algún delito, como lo son artículos de limpieza que son robados a una tienda de conveniencia, artículos del hogar, barandales, etcétera. Una gran variedad de bienes que en su gran mayoría ya no son reclamados por quienes tienen el interés jurídico en ellos. Como bien podemos darnos cuenta, la integración de la comisión es un tanto burocrática y además centralizada, tomando en cuenta la carga laboral con la que cuenta quienes pertenecen a ella, además de la temporalidad de sus sesiones,
Esto ha ocasionado que no se pueda disponer de una forma eficiente de estos bienes y, por consecuente, ha permitido el acúmulo de bienes que han causado abandono. Sin embargo, esto ha creado un caos en las instalaciones de Fiscalía, toda vez que se está disponiendo de espacios para poder resguardar estos bienes, espacios que bien podrían ser utilizados para otro tipo de actividades como salas de entrevista. Por lo anterior, la suscrita considera importante la permanencia de la comisión, pero en lugar de ser una comisión a nivel Estado, se propone que existan comisiones en cada una de las fiscalías de distrito por zona para agilizar los procesos e inclusive estar en posibilidades de reunirse en lugar de cada 6 meses, que sea cada 3 meses. También se contempla que dentro del destino de bienes que considere la donación de estos tanto a instituciones públicas como privadas. Inclusive, se amplían las facultades tanto de las comisiones como de la autoridad administrativa, esto en relación de que decidan en qué medios de comunicación se publicarán las notificaciones a que hace referencia el numeral 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, se considera importante y con el afán de armonizar la presente ley con la fracción sexta del artículo 38 del decreto número 0614/2017, modificar el artículo 29 para plasmar que lo del obtenido por la venta de bienes que cause abandono a favor del Estado sea destinado tanto al Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia y al Fondo Estatal para la Prevención del Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas. En la misma tesitura, se considera oportuno derogar el artículo 7º del decreto 1201/2013, publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 10 de mayo del 2014, número 38, toda vez que en este numeral se encuentra la creación de dicho fondo, por lo que con la vigencia de la Ley para la Prevención, Combate y Erradicación de la Trata de Personas y Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas en el Estado de Chihuahua, estaríamos duplicando el fondo que ordena la Ley General de la materia, ocasionando también incertidumbre jurídica al ciudadano respecto de conocer a cuál fondo recurrir en caso de ser necesario. Por lo que me permito presentar a la consideración de esta alta asamblea el siguiente proyecto con carácter de decreto. Decreto, artículo primero. Se reforman los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 29 de la Ley para Administración y Destino de Bienes Relacionados con Hechos Delictivos para el Estado de Chihuahua. Artículo segundo. Se deroga el artículo 7º del decreto 1201/2013. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Segundo, para dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 6, se otorga a las comisiones un plazo de 45 días a efecto de emitir lo que le corresponde. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada. Quiero saludar y darle la más cordial bienvenida al diputado Javier Malaxa Echeverría por acompañarnos esta mañana a la sesión permanente, y de igual forma al diputado Israel Fierro Terrazas, bienvenido esta mañana a esta sesión. A continuación se concede el uso de la voz a la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, quien la solicitará de urgente resolución. Muchas gracias, diputada. Buenos días. Las y los suscritos, diputados Carmen Rocío González, el diputado Jorge Soto y la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo que establecen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado, así como los numerales 167, fracción primera, 169 y 174, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, comparecemos ante este honorable Congreso a presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente resolución, mediante el cual se invite al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, licenciado Julio César Jiménez Castro, para que coadyuve en los trabajos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de esta legislatura, informando sobre los avances que en materia de impartición de justicia se han alcanzado durante su gestión,
así como no conocer los retos y expectativas para el 2018 en las diferentes materias a cargo del Poder Judicial, lo anterior con el objeto de buscar mecanismos eficaces para promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Poder Judicial del Estado, y desde luego con la finalidad de conocer los logros obtenidos y desafíos del Poder Judicial del Estado que debe enfrentar para que las y los justiciables accedan a la justicia de manera pronta y expedita a procedimientos donde haya respeto absoluto a los derechos humanos y que con la garantía de quienes intervienen en el proceso de impartir justicia sean las y los mejores y más capacitados para tal fin. Señora Presidenta, le permito que con base en el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo hacer un resumen de los antecedentes. Adelante, diputada. Gracias. El Poder Judicial ha estado experimentando una evolución profunda en materia penal desde el año 2018 con la implementación del sistema penal acusatorio que implicó la transición del procedimiento tradicional escrito a los juicios orales y desde luego la creación del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal, así como con motivo de las reformas que implicaron la homologación de dicho sistema a nivel nacional. Fue necesario crear y hacer funcionar al Instituto de Servicios Previos al Juicio y modificaciones sustanciales en la Defensoría de Oficio. En tanto que desde el año 2016 la justicia civil y familiar también fue objeto de transformación al emigrar del sistema tradicional o escrito a los juicios por audiencia, lo que implica la necesidad de realizar adecuaciones sustanciales en relación a todas las personas intervinientes, como lo son las y los defensores de oficio y ministerios públicos, notificadores y ministros ejecutores, peritos y supervisores en el caso del Centro de Convivencia Familiar del Distrito Morelos. Adicionalmente, y como es sabido, en el año 2017 se dotó de facultades para asumir la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, lo anterior en los términos en que ya se había previsto en la Constitución local, gozando de independencia presupuestal, técnica de gestión y para emitir sus propias resoluciones. Lo anterior constituye un logro muy importante, pues dicho órgano debe garantizar el ejercicio transparente del presupuesto y que las juzgadoras y juzgadores sean personas preparadas, honestas e imparciales que se ocupen exclusivamente de la función de impartir justicia en el ámbito de las materias y competencia que les corresponden. Como podemos ver, el Tribunal de Justicia a lo largo de varios años se ha ido transformando, sin embargo, aún existen pendientes, pues las necesidades y circunstancias de las y los justiciables también son cambiantes. Adicionalmente, la percepción general de la ciudadanía es que la justicia es inaccesible y tardía y que existe dispendio y opacidad en el ejercicio de los recursos públicos, percepción que nos obliga como legislativo a seguir trabajando en comunión con el Poder Judicial para lograr una impartición de justicia respetuosa de los derechos humanos, pronta y expedita, así como un tribunal responsable que rinda cuentas y donde no haya opacidad alguna. Del ejercicio fiscal 2013 al actual 2018, el presupuesto aprobado al Poder Judicial del Estado se ha incrementado hasta un 177%. Para el ejercicio fiscal de 2018 se autorizó un presupuesto de 1.729.824.147 pesos para el Tribunal Superior de Justicia y 5 millones, números globales, para el Centro de Implementación del Sistema de Justicia Penal, que sumó un total de 825.885 pesos. Lo anterior implicó un incremento presupuestal de 224.759.653 pesos, lo que representa un incremento para el Tribunal Superior de Justicia de casi un 15% del presupuesto del ejercicio fiscal inmediato anterior. La Auditoría Superior del Estado se encarga de revisar tanto la gestión como los estados financieros del Poder Judicial. No obstante, dichas revisiones desde luego atienden a criterios de selección que implican no abordar la totalidad de los actos y operaciones, y en este sentido es que el Poder Legislativo tiene a su cargo revisar la pertinencia y legal ejercicio de los recursos,
competencia que solo puede llevarse a cabo en el marco de una verdadera colaboración de esfuerzos. De otra forma, si no existiera tal esquema de colaboración, el Poder Legislativo sería ajeno a las necesidades del Poder Judicial, desconociendo la importancia de los diferentes proyectos y necesidades que la actividad jurisdiccional requiere para dar cabal respuesta a las demandas del pueblo del Estado de Chihuahua. A raíz de la entrada en vigor en junio de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, es que hoy podemos conocer en qué se usan nuestros impuestos, cuántas camionetas se gastaron o bien cuánto se gastó en publicidad oficial. Sin embargo, esta transparencia se ha enfocado principalmente en el Poder Ejecutivo, en lo que se denomina gobierno abierto. En el mismo orden de ideas, la sociedad ha llevado a la apertura del Poder Legislativo lo que se conoce como Parlamento abierto. Sin embargo, en lo referente al Poder Judicial, los pasos que se han dado en materia de transparencia no han sido suficientes para transformar el sistema de impartición de justicia y mucho menos en el combate a la corrupción. En los últimos 3 años, un tema fundamental ha sido cómo combatir la corrupción y se han establecido mecanismos a través del sistema anticorrupción, aún en proceso, pero en estas soluciones aún no incluyen una parte fundamental que el Estado debe garantizar y es la justicia. En el Barómetro Global de la Corrupción 2017, medido por Transparencia Internacional, se habla de la corrupción en las instituciones de gobierno. Entre el 40 y 45% de las personas encuestadas en toda la región sostienen que el Poder Judicial, es decir, jueces y magistradas o magistrados, son en su mayoría o en su totalidad corruptos. En función de las respuestas de la ciudadanía, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones negativas en 4 de los 5 indicadores. En estos países los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y la ciudadanía tiene una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción como de la merma en el nivel de corrupción durante los 12 meses anteriores. Esto sugiere riesgos de corrupción reales y apremiantes en estos países y exigirá que todos los niveles de gobierno y la sociedad civil actúen en forma conjunta. El mencionado barómetro también señala que un sistema judicial sólido, honesto y transparente será fundamental para mantener el compromiso público contra la corrupción. La población desea ver que tanto funcionarias como funcionarios públicos reciban las sanciones correspondientes por los delitos cometidos. Si esto no ocurre, la ciudadanía se sentirá incluso más decepcionada con el sistema de gobernanza de su país y esta energía positiva para el cambio podría desperdiciarse. Por último, recomienda fortalecer a las instituciones que imparten justicia. Los gobiernos deben invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de juezas y jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones del trabajo del personal judicial y criterios transparentes para la asignación de causas. Los gobiernos deben fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción. Los gobiernos deben evaluar la posibilidad de difundir las decisiones jurídicas a través de Internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación, las y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias. Los gobiernos deben eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción. Como podemos apreciar, se han realizado en coadyuvancia con el Poder Judicial del Estado reformas y adecuaciones normativas para crear órganos y hacer más eficaz la función jurisdiccional y, por otro lado, se ha fortalecido su presupuesto. Sin embargo, pareciera que aun y cuando se ha dado cumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia del Poder Judicial, la percepción es distinta. Es por ello que se pretende incentivar a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Honorable Congreso del Estado para que, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, diagnostiquen las políticas públicas y mecanismos tendientes a garantizar la publicidad de información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa y los formatos en que se difunde y el público accede a la información.
Lo antepuesto con la intención de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas en el quehacer jurisdiccional. Todo lo anterior es no con la finalidad de cambiar la percepción de la población, sino de coadyuvar como órganos del Estado a que el Poder Judicial esté en aptitud de garantizar una administración de justicia pronta, expedita, imparcial y garante de derechos humanos. Se propone a esta comisión de dictamen legislativo, ya que si bien la impartición de justicia pudiera estar relacionada con otras comisiones, no menos cierto es que la transparencia y rendición de cuentas está relacionada, constituyen un presupuesto lógico para poder garantizar, en su sentido más amplio, una justicia accesible, pronto y expedita. De ahí, por armonía temática, se propone que sea dicha Comisión de Transparencia y Acceso a la Información la que dirija los trabajos correspondientes. Con ello, la Comisión Legislativa estaría en aptitud de ejercitar las atribuciones de su programa de trabajo y las enunciadas en los artículos 105 de la Ley Orgánica y 54, fracción segunda del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos del Poder Legislativo, al celebrar reuniones informativas o de trabajo con las o los servidores públicos que en razón de su oficio, ocupación o profesión poseen conocimientos para el análisis de los temas de la Comisión. Es por todo lo anterior que vengo a proponer a esta Asamblea el presente acuerdo con carácter de urgente para que se invite respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en la coadyuvancia de los trabajos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Poder Legislativo. De ahí que someto a la consideración de esta alta Asamblea el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado invita respetuosamente al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, licenciado Julio César Jiménez Castro, para que coadyuven los trabajos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Poder Legislativo, a fin de promover mecanismos para promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Poder Judicial del Estado, y desde luego con la finalidad de conocer los logros y desafíos que el Poder Judicial del Estado debe enfrentar para que las y los justiciables accedan de forma pronta y expedita a procedimientos donde haya respeto absoluto de los derechos humanos y que con la garantía de quienes intervienen en el proceso de impartir justicia sean las y los mejores y más capacitados para tal fin. Segundo, remítase copia del presente acuerdo a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Honorable Congreso del Estado y en caso de considerarlo pertinente se establezca día y hora para llevar a cabo reunión de trabajo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia a efecto de buscar mecanismos eficaces para promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en el Poder Judicial del Estado y desde luego con la finalidad de conocer los logros y desafíos que enfrenta el Poder Judicial para que los justiciables accedan de forma pronta y expedita a procedimientos donde haya respeto absoluto a los derechos humanos y que con la garantía de quienes intervienen en el proceso de impartir justicia sean los mejores y más capacitados para tal fin. Dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 12 días del mes de enero del año 2018 y firmamos los diputados que hemos suscrito el presente documento. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Pedro Torres. Sí, nada más para solicitarle a la diputada Blanca Gámez que me permita suscribir o adherirme a su iniciativa. Con mucho gusto. Gracias. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda de conformidad con lo señalado en el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación. Con su permiso, diputada presidenta, pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada Blanca Gámez Gutiérrez en el sentido de que su propuesta se someta a votación por considerarse que es de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa?
Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto del asunto en cuestión que consideras que tiene el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda. Ahora bien, pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa. Quienes estén por la negativa. Quienes se abstengan. Informo a la Presidencia que se han manifestado 7 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones de los 8 diputados presentes. Se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore la minuta correspondiente y envíe a las instancias competentes. Acto continuo se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Malasacheverría González. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. El suscrito diputado Francisco Javier Malasacheverría González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 65ª Legislatura, con fundamento en lo establecido por el artículo 64, fracciones primera y segunda, artículo 68, fracciones primera, ambos numerales relativos y aplicables de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como su correlativo artículo 167, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, artículos 75 y 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, acudo ante esta soberanía a fin de someter a su consideración la siguiente iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar el primer párrafo y tercer párrafo del artículo 158 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de delitos contra la libertad personal, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. De los derechos subjetivos, públicos y privados, el derecho a la libertad es sin duda alguna el más preciado. Esta es la razón de su más contundente reconocimiento y refinada reglamentación. Por ello, el reconocimiento a la dignidad humana debe ser prioridad para el Estado mexicano, el procurar la tutela en la Constitución. Sin duda, los derechos humanos son la expresión jurídica en donde la dignidad humana se encuentra ligada intrínsecamente a la actividad de la ciudadana o el ciudadano y su reconocimiento frente al Estado. Los derechos humanos fueron concebidos después de recorrer un largo camino en busca de la obtención del respeto al derecho de la dignidad de la persona y con ello ponderar su protección, a tal grado que en la actualidad se ha convertido en una herramienta jurídica en el sistema de justicia mexicano, cuya observancia es de manera progresiva. Al ser los derechos humanos una expresión jurídica de la dignidad humana, debemos atender el rango que nuestra Constitución Federal le ha otorgado, la cual ha acogido estos derechos elevándolos a rango constitucional, encontrando su principal fundamento en el artículo 1, a referir que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. De igual forma, dicho numeral obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad a los principios de interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. En reuniones sostenidas con personal de la Fiscalía General del Estado en zona occidente, así como grupos de empresarios y representantes de FICOSEC del municipio de Cuauhtémoc, se dio a conocer una problemática que atiende a las constantes privaciones de la libertad ejecutada por particulares con diversos fines. Atento a dichas pláticas sostenidas y en busca de un planteamiento que diera una solución, se analizó la legislación sustantiva en materia penal para el Estado de Chihuahua,
el tema de la libertad personal, el cual juega un papel importante, ya que del contenido del título cuarto denominado Delitos contra la Libertad Personal, contiene en su capítulo primero denominado Privación de la Libertad Personal, el cual en su artículo 158 sostiene la hipótesis de la imposición de la pena de prisión de 1 año a 6 años y una multa de 60 a 120 días de multa a la persona que prive a otra de la libertad personal. Atento a las implicaciones que surgen de la propia redacción del numeral de antecedentes, la penalidad que guarda el ilícito y la mención ha causado inconformidad por las variaciones en el incremento de las privaciones ilegales, es decir, aquellas que son realizadas sin algún mandamiento de la autoridad competente, ya que el numeral del cual se pretende la reforma contempla una penalidad mínima de 1 año de prisión, lo cual genera un malestar para la víctima que fue sujeta a dicho acto, quien de manera indudable adquiere un temor fundado hacia su agresor y las repercusiones que pudieran generar al compurgar su pena, la cual no necesariamente tendría que ser mediante ingreso a un centro de reinserción social, atendiendo a los criterios que rodean la individualización de la pena. Es atento a estas manifestaciones que se cree la necesidad de valorar el contexto del delito del antecedente, para poder establecer la necesidad de un incremento en la penalidad. Tenemos en cuenta que el incremento de la pena no es una condicionante para la disminución del delito, al menos en el límite máximo de la penalidad, que contempla el delito de antecedentes. Por ello debemos atender al menos en el rango de la penalidad mínima, que en la actualidad es de 1 año de prisión, al contemplar que el bien más preciado es la vida, pudiera considerarse la libertad como uno de los bienes más preciados de la humanidad, según la perspectiva que se tenga al respecto. Por ello, atento al principio de proporcionalidad y reparación del daño integral de la víctima que se debe hacer al contemplar las penas del catálogo de los delitos que contempla nuestra codificación sustantiva en materia penal. Dicha penalidad deberá incrementarse a 2 años de prisión, es decir, que la pena para el delito de privación de la libertad personal tenga un rango de 2 a 6 años de prisión en su tipo básico. De igual manera, dentro del párrafo tercero del numeral en mención, contempla una modificación a la responsabilidad a través del agravante que atiende a un incremento de 1/2 de la pena si la privación de la libertad se realiza con violencia, si la víctima es menor de edad o mayor de 60 años, o bien por cualquier circunstancia la víctima se encuentre en situación de vulnerabilidad, atendiendo a sus capacidades físicas o mentales. Es a partir de la redacción de este párrafo tercero del numeral en análisis que se advierte una necesidad de realizar una adición al mismo, la cual de ninguna manera vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que otorga una base clara para la protección de los derechos fundamentales y derechos humanos al detectar violaciones a la dignidad humana cuando se comete la privación de la libertad personal por razones de género. Para ello debemos atender a la trascendencia que involucra el respeto a la dignidad humana y la responsabilidad del legislador en ponderar los derechos de las víctimas en situaciones de vulnerabilidad, atendiendo las razones de género. Atendiendo la normativa internacional y citando la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la cual define en su artículo primero la violencia contra la mujer, la cual consiste en cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el privado. Es atento a las disposiciones expresas en dichos instrumentos internacionales del cual el Estado mexicano forma parte a través de su ratificación. La obligación en reconocer el goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades que atienden a los derechos humanos como la integridad física, psíquica, moral, respecto a su libertad y seguridad personal, así como el respeto a la dignidad inherente a su persona, entre otras. Por ello es necesario adoptar de manera progresiva, mediante la práctica legislativa, aquellas disposiciones que respalden el derecho de la mujer a gozar de una vida libre de violencia, sobre todo a que se respeten y protejan sus derechos humanos, como es el de la dignidad humana. Al entrar en materia de la propuesta que a través de esta iniciativa se plantea, debemos establecer que la intención es lograr un mayor alcance y protección de los derechos humanos de las mujeres, en especial el derecho a vivir libres de cualquier tipo de violencia, de forma que las conductas delictivas que atenten contra la vida pueden y deben estar sustentadas y motivadas en razón de género.
propiciar el reconocimiento a la afectación de la mujer, no solo en la vida, sino en su integridad física, psíquica, así como su libertad sexual. También será necesario atender sobre aquella violencia cometida en base a la discriminación y subordinación implícita por razones de género, lo cual propiciará una medida objetiva y racional que garantice la equidad al establecer mecanismos de protección a la integridad de las mujeres víctimas de la violencia, como paulatinamente se ha logrado. No se trata de un precepto discriminatorio el hablar solo de una afectación dirigida hacia la mujer. Se trata de lograr un equilibrio de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que hoy en día aún quedan rezagados, por los que propiciar el principio de proporcionalidad y generar una unidad jurídica para todas las mujeres que resientan una conducta ilícita que se ubiquen en dicha hipótesis a través de este proyecto de adición. De ninguna manera vulneraría el principio de igualdad y no discriminación entre la mujer y el varón, consagrados en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en razón de que el tipo básico que observa el ilícito que nos ocupa y del cual se propone la adición no hace distinción alguna entre mujer y el hombre, sino es hasta el párrafo 3 en el que se advierte una clasificación especial que motiva el incremento de la pena hacia el reproche social invocado y del cual involucra la comisión de manera violenta, además de atender a la edad del pasivo del delito y a las deficiencias físicas o mentales de una persona que resiente el reproche social. Es decir, dicha distinción se realiza en base a la vulnerabilidad, lo cual hace factible que la adición a dicho párrafo sea viable y no pueda ser catalogada como discriminatoria, puesto que para que se dé este agravante tendrá que valorarse el contexto del crimen y la motivación del sujeto activo en su comisión. Es decir, no bastará solamente identificar el sexo de la víctima, sino que además debe atender a la motivación y el contexto que debe contener dicha particularidad. Y es en base a dicha motivación que atiende la razón de su género o que la misma se desarrolló en un contexto de dominación, la cual rompe el plano de igualdad por la superioridad física, logrando destacar la vulnerabilidad del pasivo en razón del género. Es por lo anterior que se debe atender a la finalidad imperiosa en garantizar el efectivo cumplimiento y respeto del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación. En mérito de lo anterior expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma el primer párrafo y tercer párrafo del artículo 158 del Código Penal del Estado de Chihuahua en materia de delitos contra la libertad personal. Artículo para quedar redactado de la manera siguiente. Artículo 158. Se impondrá de 2 a 6 años de prisión y de 60 a 120 días de multa a la persona que prive a otra de libertad personal. Si el agente espontáneamente libera a la víctima dentro de los 3 días siguientes al de la privación de la libertad, la pena de privación será de la mitad de la prevista. La pena de prisión se aumentará en una mitad cuando la privación de la libertad se realice con violencia, la víctima sea menor de edad o mayor de 60 años y sea cometida por razón de género o por cualquier circunstancia la víctima esté en situaciones de vulnerabilidad física o mental respecto del agente. Transitorios, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a los 19 días del mes de enero del año 2018, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, atentamente, diputado Francisco Javier Malax Echevarría González. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Enseguida tiene el uso de la voz la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Gracias, presidenta. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente. Los suscritos Marta Rey Pérez, René Frías Bencomo y María Antonieta Mendoza Mendoza, en nuestro carácter de diputadas y diputado de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza con fundamento en los artículos 64 y 68 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y el artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica que nos rige, acudimos ante esta Honorable Asamblea de Representación Popular para presentar iniciativa con carácter de decreto, mediante la cual se pretende reformar los artículos 97 en su fracción
sexta y artículo 108 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, a efecto de incluir en su concepto de caducidad y cancelación la figura del fideicomiso, lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. Publicada en el Periódico Oficial del Estado en junio del año 2010, inició la vigencia de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua, emitida mediante el decreto número 1077 del 2010, con el propósito de actualizar las hipótesis legales suficientes en relación al registro de la propiedad, con el propósito de dar publicidad a los actos y hechos jurídicos que así lo requieran para surtir efecto frente a terceros, mediante el registro público de la propiedad, como institución del Poder Ejecutivo facultada por tal efecto. De acuerdo a lo previsto inicialmente en la ley, el legislador consideró la inscripción de diversos actos o derechos relativos a bienes inmuebles, los cuales quedaron debidamente descritos en el artículo 34 de la norma señalada. Sin embargo, tras percatarse de que la figura del fideicomiso quedó excluida de actos relativos a dichos bienes para ser inscritos en la sección primera del registro, mediante el decreto 1090 del 2010, el legislador adicionó la fracción octava al artículo 34. Perfeccionando así dicha ley, al incluir la fracción citada, el fideicomiso y sus modificaciones. Sin embargo, esta figura no recibió la consideración respectiva que los demás actos o derechos relacionados con dichos bienes tienen en la ley que nos ocupa, en lo que corresponde a la cancelación y a la caducidad, por lo que consideramos que es de suma importancia incluir este instrumento en las hipótesis respectivas, de tal suerte que permita resolver legalmente situaciones que han ido quedando al margen derivadas de tal omiso. La presente iniciativa de decreto tiene por finalidad incluir tanto en la fracción sexta del artículo 97 como en el artículo 108 al fideicomiso, ya que hemos detectado una impresionante necesidad de equidad para aquellos casos en que opere esta figura, tal y como sucede en el caso de los embargos y demandas hipotecarias consignadas en cédulas inscritas en los términos de la ley que hoy se abre al proceso legislativo, puedan ser canceladas transcurrido el tiempo en que se haya cumplido la vigencia prevista en el contrato respectivo. La razón de mayor peso para nuestro planteamiento es porque, debido a que la inscripción del fideicomiso no ha sido considerado para efectos legales de caducidad, aun cuando la figura ya se incluyó en la adición de la fracción octava en el artículo 34 de la Ley del Registro Público de la Propiedad, nos encontramos con inscripciones hipotecarias añejas que han excedido con mucho la vigencia del instrumento financiero respectivo y sin embargo siguen en su inscripción en los términos previstos en el artículo señalado. Ante casos como estos, hemos detectado la necesidad de proveer un elemento de equidad para aquellas instancias o personas que tengan intereses en promover la aludida cancelación registral. Dándonos cuenta de muchos de ellos, de los casos, los interesados en la figura jurídico-administrativa del fideicomiso ya no viven y que incluso en ocasiones tampoco la que en su momento fue institución fiduciaria existen en vida legal, financiera ni administrativa. Al respecto, los iniciadores consideramos que el término de 10 años contados precisamente a partir del término de la vigencia del fideicomiso, a la par con las demandas hipotecarias y los embargos, es también viable de ser considerado para la cancelación de la inscripción relativa e incluso cuando dicho registro sea cancelado como consecuencia de una inscripción de embargo o con motivo del mismo. Debido a las razones expuestas, se trata de promover una facilidad jurídica y administrativa para los ciudadanos en relación a la libre disposición en sus bienes inmobiliarios y en cuanto a la libertad de gravámenes para todos los efectos consecuentes. Esto es que se justifica, como ya se ha dicho, aportar una circunstancia de equidad cuando de manera comprensible es necesario contar con el depósito legal de cancelación de inscripción relativos a los fideicomisos precisamente en la sección primera del registro público de la propiedad, puesto que la fracción sexta del artículo
97 señala la posibilidad de pedirse en su caso la cancelación del registro de una cédula, de una demanda hipotecaria o de un embargo cuando haya caducado la inscripción, pero no contempla la figura del fideicomiso, excluyéndola de los demás actos o derechos que ya fueron previstos en la fracción octava del artículo 34. Por otro lado, el artículo 108 de la ley mencionada establece actualmente la hipótesis de que las inscripciones de cédulas o demandas hipotecarias y los embargos caducan de pleno derecho a los 4 años, contando a partir de la fecha de la última actuación en el expediente judicial que la origina, y procede su cancelación a petición de la parte interesada. Y así, a través de las inscripciones de hipotecas caducan de pleno derecho a los 10 años, contados a partir de la fecha en que se haya exigido la obligación principal garantizada o la revalidación. Como podemos observar, la figura del fideicomiso tampoco está prevista para efectos de la caducidad de su inscripción y por tanto la cancelación respectiva a petición de la parte, cuando debería haber congruencia entre la fracción octava del artículo 34 de la norma e incluirse como se propone en este documento. Así entonces, y considerando lo anterior, es que el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza propone reformar la fracción sexta del artículo 97 para incluir el fideicomiso en tanto se trate de la cancelación total cuando haya caducado la inscripción. En el mismo tenor, cabría agregar precisamente la figura del fideicomiso en las últimas hipótesis del propio artículo 108 de la ley en comento, para los efectos de que las inscripciones de los fideicomisos, así como están previstas en las cédulas, demandas hipotecarias y embargos, caduquen de pleno derecho a los 4 años, contando a partir de la fecha de la última actuación en el expediente judicial que la origina y procede su cancelación a petición de la parte interesada. Y como sucede con la inscripción de hipotecas, las de los fideicomisos también corran con la misma suerte, caducando de pleno derecho a los 10 años, contando a partir de la fecha en que se haya exigible la obligación principal garantizada o de la revalidación. Con esta propuesta estamos convencidos como grupo parlamentario de que se aportan los elementos legales a favor de la ciudadanía interesada en agilizar sus trámites de liberación de escrituras en los casos aplicables a la hipótesis ya desarrollada. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado en esta honorable soberanía, me permito proponer la siguiente iniciativa con carácter de decreto único. Se reforma la fracción sexta del artículo 97, así como el artículo 108 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua para quedar en los siguientes términos. Artículo 97, de la fracción primera a la quinta, queda como se encuentra hasta el momento. En la sexta, mencionaría lo siguiente: cuando se trata del registro de una cédula o demanda hipotecaria, de un embargo o de un fideicomiso, haya caducado la inscripción. Artículo 108, las inscripciones de cédulas, demandas hipotecarias, los embargos y los fideicomisos caducan de pleno derecho a los 4 años, contando a partir de la fecha de la última actuación en el expediente judicial que la origina y procede su cancelación a petición de la parte interesada. Las inscripciones de hipotecas y fideicomisos caducan de pleno derecho a los 10 años, contando a partir de la fecha en que se haga exigible la obligación principal garantizada o de la revalidación. La cancelación de la inscripción de una cédula o demanda hipotecaria no origina la cancelación de la hipoteca respectiva, pero la cancelación de la hipoteca sí origina la cancelación de la inscripción, demanda o cédula. Transitorios: primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua. Segundo, los efectos normativos y administrativos previstos o derivados del presente decreto serán de carácter retroactivo cuando las hipótesis contempladas en el mismo resulten aplicables. Económico: aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos que deba publicarse, dado en la Sala Morelos del Palacio Legislativo del Estado de Chihuahua los días 19 del mes de enero del 2018. Por el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, diputado René Frías Bencomo, diputada Marta Rey Pérez, la de La Voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada.
A continuación se concede la palabra al diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz, quien la solicitará de urgente resolución. ¿Es correcto, diputado? No es de... No es de urgente resolución, perfecto. Con su permiso, señora presidenta. Adelante. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua. El suscrito Miguel Francisco Latorre Sáenz, en mi carácter de diputado a la 65ª legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, así como 169 y 170 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la misma entidad, acudo ante este alto cuerpo colegiado para someter a consideración de esta Diputación Permanente la siguiente iniciativa con carácter de acuerdo, a fin de exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, para que tenga a bien reconsiderar las modificaciones que se han hecho al formato de las actas de nacimiento, en relación a lo que hoy se denomina datos de filiación de la persona registrada. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. Es ampliamente conocido que en fechas recientes ha sido modificado el formato de las actas de nacimiento que expide el Registro Civil, de modo que antes en dichos documentos existían dos apartados. Uno, denominado datos de los padres, donde se consagraba el nombre del padre y de la madre. El otro, llamado datos de los abuelos, en el cual se asentaban los datos de los abuelos maternos y paternos. Sin embargo, con los cambios sufridos se establece un solo apartado que lleva por nombre datos de filiación de la persona registrada. A modo de antecedente se debe señalar que con fecha 9 de diciembre del año 2002, la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chihuahua suscribieron un acuerdo de coordinación para la modernización integral del registro civil. A lo anterior se le dio seguimiento de forma que el día 3 de mayo del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el convenio de coordinación y colaboración para implementar la consulta e impresión de actas del registro del Estado Civil de las personas en línea, celebrado por la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Chihuahua. Así pues, esta iniciativa no tiene como finalidad objetar las ventajas que conllevaría una modificación que facilite acceder a la ciudadanía vía electrónica a las actas del Estado Civil, puesto que es evidente que al permitir obviar trámites presenciales y obtener estos documentos en un menor tiempo, se estaría beneficiando a la población. Sin embargo, como quedó señalado en párrafos anteriores, lo que se pretende es evidenciar la inconformidad que se ha generado en varios sectores de la sociedad, la cual me han manifestado diversas personas en reiteradas ocasiones en cuanto al cambio de denominación que han sufrido algunos campos de las actas de nacimiento. Es cierto que la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de establecer las normas, métodos y procedimientos técnicos del Registro Nacional de Población, pero lo que precisamente es a esta autoridad a quien va dirigido el exhorto que ahora acudo a presentar. Ahora bien, el convenio publicado el 3 de mayo del 2016 en su cláusula primera señala que las partes convienen que el presente instrumento tiene por objeto establecer los mecanismos y acciones para implementar la consulta e impresión de las actas de registro del Estado Civil de las personas en línea a través de las oficialías o juzgados del registro civil, para lo cual deberán realizarse adecuaciones normativas, administrativas, tecnológicas y operativas para el reconocimiento, adopción y uso interestatal de las actas, así como adoptar un solo formato. De lo anterior se desprende que además de la intención de poner al alcance de la ciudadanía este tipo de documentos en una plataforma digital, se pretende establecer un formato único de acta para todas las entidades federativas. Complementa lo anterior que en una reunión que sostuvo un grupo de diputados de esta legislatura el 7 de marzo del 2017, con la directora del Registro Civil, licenciada Inés Martínez, la funcionaria comentó que se llegó a la conclusión de establecer un solo formato, ya que existían en todo el país cerca de 196 variantes del formato de los mismos documentos. No obstante, se debe mencionar que en el multicitado convenio no aparece en ninguna de sus cláusulas la intención expresa de modificar lo relativo a los nombres del padre, madre y abuelos. Resulta imprescindible destacar que el hecho de que hayan sido eliminadas las referencias a los progenitores y a los abuelos contraviene lo dispuesto por el artículo 59 del Código Civil Federal, que a la letra dice: cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán los nombres, domicilio y nacionalidad de los padres, los nombres y domicilios de los abuelos y los de las personas que hubieren hecho la presentación.
De igual manera, se debe agregar que el asentar de manera específica los datos de los progenitores y abuelos otorga certidumbre al derecho a la identidad de toda persona, que contempla, entre otras cuestiones, el contar con un registro de nacimiento. Asimismo, he podido constatar que un amplio número de personas que se han acercado conmigo de diversos sectores de la sociedad, organizaciones de la sociedad civil, manifiestan un rechazo total a estas modificaciones hechas a las actas de nacimiento, ya que se estima que la eliminación de estos datos tan importantes pueden generar confusión e incertidumbre en cuanto a la ascendencia de la persona que se está registrando. Es evidente que un pilar fundamental de toda sociedad es la familia, por lo que la eliminación de las citadas referencias podría generar una percepción de ruptura de vínculos entre la persona registrada y sus ascendientes. Retomando al convenio en el que se fundan las modificaciones, se debe mencionar que la cláusula 11ª señala: las partes acuerdan que el presente instrumento podrá revisarse, adicionarse, modificarse o darse por terminado de común acuerdo y por escrito, ya sea para su fortalecimiento o para establecer las medidas o mecanismos que permitan afrontar contingencias que impidan el cumplimiento del mismo. Podrá revisarse, adicionarse o modificarse en su contenido mediante la suscripción de convenios modificatorios. Por lo que, si el mismo instrumento permite su modificación, es que ahora acudo a presentar esta propuesta para exhortar a la autoridad competente a fin de que reconsidere los cambios hechos en relación a lo que ahora se denomina datos de filiación de la persona registrada, a fin de que se regrese al anterior formato que de manera expresa señalaba los nombres del padre, madre y abuelos. Da sustento a mi pretensión, además de las cláusulas mismas del convenio, el numeral del Código Civil Federal antes invocado, pero sobre todo las inconformidades de diversos sectores sociales de las cuales he tenido conocimiento personal, mismas que en nuestro carácter de representantes populares no podemos ignorar. En mérito de lo antes señalado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Único, la 65ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua exhorta atenta y respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación para que tenga bien reconsiderar las modificaciones que se han hecho al formato de las actas de nacimiento en relación a lo que hoy se denomina datos de filiación de la persona registrada, a fin de que se restablezcan los nombres del padre, madre y abuelos en dicho documento. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para los efectos a que haya lugar. Dado en la Sala Morelos del Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de enero del año 2018. Atentamente, diputado Miguel Francisco Latorre Sainz, y también comentarles que el diputado Israel Fierro del Partido Encuentro Social me pidió hace unos momentos sumarse a la presente iniciativa. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Finalmente, sí, adelante, diputado. ¿Alguien más? Adelante, don Rubén, para ir. También yo, diputado, si me permite. Sí, yo soy de las que más alegue. También yo, diputado, si me permite. Sí. Finalmente se concede la palabra al diputado Jesús Villarreal Macías. Gracias, diputada presidenta. Le solicito me autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y que quede este documento insertado en el texto del diario oficial de debates de la sesión. Con gusto, diputado. El suscrito diputado Jesús Villarreal Macías, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, de la 65ª legislatura, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, fracciones 1 y 2, artículo 68, fracción 1, ambos numerales relativos y aplicables a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como de su correlativo artículo 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, artículos 75, 76 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo. La siguiente, acudo ante esta soberanía a fin de someter a su consideración la siguiente iniciativa con carácter de decreto que reforma la fracción cuarta del artículo 28 del Código Penal del Estado de Chihuahua y adiciona la fracción décima. Asimismo, se reforma la fracción tercera del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Exposición de motivos. El Estado de Chihuahua, la legítima defensa se encuentra fundamentada en la fracción cuarta del artículo 28 del Código Penal como excluyente de delito.
Dicha excluyente de delito, al ser comparada con las disposiciones de los códigos penales de las demás entidades federativas, encontramos que dentro de la codificación del Estado de Chihuahua guarda una similitud significativa en cuanto a su alcance y contenido. No obstante, la similitud aludida a los casos de los estados de Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, dentro del periodo que comprende los meses de junio y julio de esta anualidad, los numerales respectivos que mandatan dicha hipótesis normativa, se verificó la modificación en su texto de manera significativa en cuanto al alcance y contenido. Ello al contemplar la posibilidad de verificarse la privación de la vida y no solo como un mero daño, como lo establece el Código Penal del Estado de Chihuahua. Quiero hacer la aclaración que hay una iniciativa que presentó Alejandro Gloria en este sentido también de legítima defensa y que esta iniciativa viene a abundar un poco más en esa iniciativa que en la comisión solicitaríamos incorporaran ambas. El último párrafo del citado numeral del 28 del Código Penal establece que dichas causas de excluyentes de delito deberán resolverse de oficio no solo por el órgano jurisdiccional, sino también por el agente de Ministerio Público. No queda claro en la redacción de la fracción cuarta del numeral de referencia el alcance de la legítima defensa, puesto que solo se hace referencia a un daño que puede ser producido en la defensa de los bienes preciados, a que en su contenido lleva implícito, lo cual causa una confusión y estado de incertidumbre por quienes no comprenden su alcance y contenido. Es a partir de esta consideración que surge la necesidad de replantear el contenido de la fracción cuarta en referencia, logrando enlazar aspectos como daños, lesiones e incluso la privación de la vida en el ejercicio de la legítima defensa. Además de lo expuesto con anterioridad, se considera la necesidad de adicionar una fracción que contempla el miedo grave, ya que la única causa de imputabilidad la otorga la fracción séptima, la cual proviene de trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, por lo que tomando en consideración la figura de la legítima defensa y el miedo grave, se concluye que no son sinónimos, sino en virtud de abordar aspectos particulares. Por otra parte, debemos destacar el cúmulo de facultades que tiene el agente del Ministerio Público en virtud de su ejercicio, como se desprende en el numeral 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la cual de manera genérica deja al árbitro de sus operadores la aplicación de la norma contenida en el último párrafo del artículo 28 del Código Penal, el cual a la letra dice: las causas que excluyen el delito se resolverán de oficio en cualquier etapa del procedimiento. El Ministerio Público podrá resolverlas desde el inicio de la investigación si cuenta con los elementos para hacerlo. Básicamente este es el elemento principal de esta reforma. Se considera que dicha disposición deja al árbitro del funcionario al establecer en su fracción 11ª las demás que le otorgan las leyes correspondientes. Es por ello que se estima necesario agregar una disposición a dicha ley orgánica de la Fiscalía General del Estado a fin de que atraiga dicha temática, la cual sin duda genera un desahogo en las indagatorias realizadas por el agente del Ministerio Público al realizar de oficio dicho decreto de inexistencia de delito por actualizarse los supuestos contenidos en el artículo 28 y que atienden a las excluyentes del delito. En mérito de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo de la fracción cuarta del artículo 28 del Código Penal del Estado de Chihuahua y se adiciona la fracción décima para quedar redactado de la manera siguiente. Artículo 28. Se presumirá que concurren los requisitos de la legítima defensa respecto de aquel que cause un daño, lesione o prive de la vida a alguien, a quien a través de la violencia, el escalamiento o por cualquier otro medio que trate de penetrar sin derecho a su hogar o sus dependencias, a los de la familia, a los de cualquier persona que tenga el mismo deber de defender o al sitio donde se encuentren sus bienes jurídicos propios o ajenos de los que tenga la misma obligación, o bien cuando lo encuentre en alguno de esos lugares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una agresión.
Décimo, miedo grave, visto como el reflejo de autodefensa frente a peligros reales en donde no se pueda valorar la acción. Para efectos de esta fracción deberá valorarse la pérdida de motivación, representación y conciencia normal de sus actos o bien que al activo haya caído en un estado de anulación individual. Artículo segundo, se reforma la fracción tercera del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Velar para que el imputado sea instruido en sus derechos humanos, debiendo resolver en su caso desde el inicio de la investigación las causas que excluyen del delito en términos del artículo 28 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Transitorios, artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el diario, en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de enero del año 2018. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y les dará el trámite correspondiente. Para desahogar el siguiente punto del orden del día relativo a la convocatoria al 10º periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura, me voy a permitir poner a su consideración la exposición de motivos suscrita por los integrantes de la mesa directiva de la Diputación Permanente de conformidad con lo establecido por los artículos 51 de la Constitución Política del Estado y 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado. Con fundamento en los artículos 51 de la Constitución Política, 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88, fracción primera del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos los ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, se propone a los integrantes de esta Diputación Permanente la celebración del 10º periodo extraordinario de sesiones para tratar exclusivamente los asuntos que más adelante se especifican basándose en las siguientes consideraciones. Primero, que la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, disponen que durante los recesos del Honorable Congreso funcionará la Diputación Permanente y que ésta entrará en funciones inmediatamente después de clausurados los trabajos de un periodo ordinario. Además de que este órgano colegiado tiene las atribuciones que le señalan específicamente la Constitución y la Ley Orgánica citadas en el párrafo anterior. Segundo, que como todos sabemos, las atribuciones son limitadas, pues están previstas para atender asuntos que, si bien tienen importancia para la sociedad, no requieren del conocimiento del Poder Legislativo reunido en pleno, es decir, no cuenta con facultades formalmente legislativas. Tercero, que con el propósito de que este honorable Congreso no posponga asuntos que por mandato de ley deben desahogarse en fechas precisas, como lo son la elección de quienes serán acreedores a los reconocimientos al mérito policial, heroicidad policial y trabajo de investigación en materia de seguridad pública, así como la presentación del informe de actividades de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ambos durante el mes de enero del año en curso, por lo cual resulta pertinente realizar un periodo extraordinario de sesiones y a su vez una sesión solemne en donde se haga la entrega de los citados reconocimientos. Que en este orden de ideas, la Comisión de Seguridad Pública, en su calidad de jurado calificador de los referidos reconocimientos, comunicó a esta presidencia que tiene preparadas las ternas para que el Pleno elija a las y a los ganadores, que en cumplimiento al artículo 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el presidente del citado organismo autónomo comparecerá ante el Honorable Congreso y presentará a los poderes estatales un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Cuarto, que es por ello que esta Diputación Permanente, viéndose limitada de acuerdo a las facultades que la ley le otorga, se encuentra imposibilitada para atender el trámite legislativo de tales asuntos, por lo que se hace necesario convocar al Pleno a fin de que se concluyan dichos procedimientos. Quinto, que esta atribución de este órgano colegiado convocar a los periodos extraordinarios de sesiones cuando a su juicio lo exijan las necesidades del Estado,
de conformidad con lo que dispone el artículo 51 de la Constitución Política del Estado, 29 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 50 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Decreto 157/2016, 21º del periodo extraordinario, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de noviembre del 2016, todos del Estado de Chihuahua. En razón a lo anterior, se somete a consideración de la mesa directiva de esta Diputación Permanente la convocatoria a los diputadas y diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado de Chihuahua al 10º periodo extraordinario de sesiones que iniciará el jueves 25 de enero del año en curso a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo y que se desahogarán los asuntos relativos a la elección y entrega de los reconocimientos al mérito policial, heroicidad policial y trabajo de investigación en materia de seguridad pública, así como la comparecencia del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para presentar su informe anual. Lo signan la de la voz, diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado, la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. A ver. Un segundito. Tomando en cuenta la exposición de motivos anteriormente leída, si están de acuerdo en convocar al décimo periodo extraordinario de sesiones, favor de expresarlo en el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Me falta 8. Se aprueba con 8 votos a favor. Me voy a permitir dar lectura del decreto de convocatoria al 10º periodo ordinario extraordinario de sesiones. La primera Diputación Permanente de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta, artículo único, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a las y a los diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado a un 10º periodo extraordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día jueves 25 de enero del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, en el que se desahogarán los asuntos que a continuación se detallan. De la Comisión de Seguridad Pública, 1. Documento que contiene las ternas de las personas que resultaron designadas para participar en la elección que hará el Pleno, de quienes obtendrán reconocimientos al mérito policial y a la heroicidad policial y al trabajo de investigación en materia de seguridad pública, de conformidad a la convocatoria expedida para tales efectos y publicados en el Periódico Oficial del Estado el 28 de octubre del 2017, y la votación será por cédula. En el Pleno se estará, número 2, la presentación del informe anual número 2017 por parte del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 4 de la Constitución Política del Estado y 50 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 3. Entrega de reconocimientos de los elementos destacados de las instituciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua en las categorías de mérito policial, a la heroicidad policial y al trabajo de investigación en materia de seguridad pública, en cumplimiento al decreto número 105.572/2016, 21º periodo extraordinario. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 19 días del mes de enero del año 2018, y lo signan la de la voz, la diputada presidenta y las diputadas secretarias, diputada Carmen Rocío González Alonso y la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Solicito a las y a los diputados y los demás personas que nos acompañan ponerse de pie. Permítame el decreto.
Decreto, con fundamento en el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, se convoca a la y a los diputados integrantes de la 65ª Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado a un 10º periodo ordinario de sesiones, el cual se llevará a cabo el día jueves 25 de enero del año 2018 a las 10 horas en el recinto oficial del Poder del Legislativo, en el que se desahogarán los asuntos que se detallan de la Comisión de Seguridad Pública y el informe del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Pueden sentarse. Solicito a la secretaria remitan el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial y comuníquese a la y a los integrantes de la legislatura la celebración del periodo extraordinario de sesiones. Habiéndose desahogados todos los puntos del orden del día, se cita a la y a los legisladores para el jueves. Sí, diputado. Sí, cómo no. Les quiero molestar porque esta intervención que voy a hacer realmente apremia. Aprovecho que al suscrito de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo le han sucedido curiosas coincidencias que me permiten hacer la siguiente proposición. Se me asignó para la asesoría y todo lo demás una diputada infantil que me corresponde promover y asesorar. Quiero decirles que, aprovechando que es la época de las mujeres, voy a tomarme la posibilidad de hacer una precampaña, porque pues a las mujeres les toca, la diputada de Tomoshi, que es la que me toca, pues tendría derecho a competir, siendo un pueblo tan encerrado, para la cuestión del punto importante de que se designe la presidencia. Como aquí ha habido un pueblo de mujeres de presidenta, espero que esta niña le gane a los niños y le gane a las otras niñas. Por eso entonces su servidor va a hacer un evento que tiene significación de otra coincidencia. La diputada es de Tomoshi. La propusieron la escuela de Tomoshi. Y bueno, les quiero decir que esta precampaña tiene que ver con la idea de que en lugar de hacer un foro escondido en la escuelita de Tomoshi, estamos organizando y promoviendo, aceptó ya la niña, la gente de la escuela y gente del pueblo de Tomoshi, que el foro lo hagamos en Chihuahua. Un foro sobre Tomoshi, no sobre la niña diputada de Tomoshi. Obviamente para dar la posibilidad de que esta mujercita pueda venir aquí a hacerse conocida, pues hasta donde sea posible en todo el estado, porque nuestra precampaña es para que sea presidenta del Congreso Infantil del estado, no nada más de uno de los ranchitos y de las calles de Tomoshi, sino de todo el estado. Y me disculpan, pero bueno, aprovecho que es época de elecciones, aquí no hay reglas para las precampañas, no nos pueden evitar que hagamos una precampaña y por supuesto, por eso la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y su servidor vamos a promover este evento de la diputadita de Tomoshi para que pueda venir a hacer un foro en la ciudad de Chihuahua. Lo establece la posibilidad de que lo haga la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, pero les quiero invitar a esto y les quiero invitar o proponer que lo que enseguida voy a proponer se convierta en alguna ceremonia oficial, acto respaldado por el Congreso. Yo quisiera que la presidenta nos pusiera atención porque si no, no. Ya conozco el tema. Yo sé que ya lo conoce, pero es mejor que se oiga todo, ¿no? Miren, como quiera, los asuntos de administración aquí los pueden proponer. Digo, esperar a que pudiéramos escuchar, ¿no? Es que me están urgiendo con Yo esto. sé que las mujeres pueden oír todos, como 10 cosas a la vez, pero evidentemente es mejor que se escuche. Ahora, yo no quiero ser torpemente insistente. Les quiero hacer una propuesta que tiene que ver con la idea de que sea importante, primero por la presidencia y después por la fracción parlamentaria, pedido por la comisión permanente. Esta idea de hacer un foro en Chihuahua, aprovechando este asunto de la diputada infantil,
pues es un asunto que tiene que hacerse rápidamente para que pueda funcionar. Miren, Chihuahua tiene una significación histórica muy importante, y este tiene que ver con algo importante de la historia de Chihuahua. Ustedes saben que Chihuahua, bueno, es conocida porque aquí vinieron a fusilar a Miguel Hidalgo. Unos sátrapas lo agarraron aquí fuera del estado, lo trajeron y aquí lo mataron. Por eso es conocido. Pero después es conocido en el siguiente movimiento histórico de México por haber sido el refugio de la República. Como dijo este señor Fuentes Mares, que ustedes acaban de acordar, que quede en el nombre de los papelería del Congreso, México se refugió en el desierto, decía él, porque cuando nos invadieron los franceses, hubo una resistencia de los mexicanos para evitar que dominaran a México, y el señor presidente Juárez caminó en una carroza lenta hasta Chihuahua y defendió la República. Chihuahua, y específicamente Paso del Norte, que ahora se llama Ciudad Juárez, defendieron a Ciudad Juárez. El presidente resistió México con la presidencia en funciones de Benito Juárez. Esta es una significación de Chihuahua, porque Chihuahua fue la que defendió la República. A diferencia de como los de Nuevo León lo trataron, que corrieron a Benito Juárez, los de Chihuahua lo recibieron, lo respaldaron y defendieron la República. Esta es una significación importante en el segundo movimiento de México de parte de Chihuahua. Nos toca desde el Congreso defender la participación histórica de Chihuahua. Hay otra cosa que ustedes conocen. Hemos estado defendiendo el derecho a declararnos la cuna de la revolución, porque un comerciante que se había rebelado con los liberales contra el dictador, por allá en Cuchillo Parado, fue descubierto, y este camarada, en lugar de dejarse atrapar, dominar y matar, se rebeló y se lanzó a la revolución 6 días antes de que Francisco Madero convocara a la revolución. El 14 de noviembre se inició la revolución en el país, en Cuchillo Parado, y es un mérito de Chihuahua. Chihuahua es la cuna de la revolución. Los de Puebla no están disputando el asunto, porque un día los porfiristas descubrieron a Aquiles Cerdán y a Carmen Cerdán, que estaban conspirando y estaban apoyando a los rebeldes, pero a estos los agarraron, los dominaron y casi los mataron. Y los poblanos dicen que porque mataron a sus gentes, los Cerdán, ellos son la cuna de la revolución. No, 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 la cuna de la revolución es aquellos pequeños grupos que se levantaron en Cuchillo Parado y atacaron a la dictadura. Eso es Chihuahua. Y obviamente esta es una discusión histórica. En el Congreso de la Unión cada rato discutimos si Chihuahua es la cuna de la revolución o si es Puebla. Evidentemente, este asunto de que hayamos tirado balazos contra la dictadura y que los Cerdán hayan recibido los balazos en su cuerpo porque los agarraron como al tigre de Santa Julia, es una significación simplemente muy diferente. Inició la revolución cuando los revolucionarios atacaron, no cuando agarraron a conspiradores, efectivamente dignos representantes de México como los Cerdán, pero no es lo mismo que el comerciante que después llegó a general, que se murió de tuberculosis aquí en Chihuahua, en esta misma calle. Obviamente es una significación importante de Chihuahua. La cuna de la revolución empezó en Chihuahua. Bueno, yo les quiero señalar una cuestión histórica. Los preludios de la revolución son otros eventos donde Chihuahua ha sido un evento importante que este Congreso tendría la obligación de imprimir para que se conozca por los historiadores, por los pobladores, por los mexicanos. Nosotros no podemos dejar que los tomochitecos solos recuperen su historia, porque miren, un día, hace tiempo, antes de que se hiciera la revolución, se rebelaron unos mineros de Sonora, en donde se señala este asunto, en Cananea, porque pelearon por derechos laborales. También otros mineros en Pinos Altos, Chihuahua, pelearon por derechos laborales contra los gringos que dominaban las minas, y son los preludios
de la oposición al sistema opresivo de la dictadura de Porfirio Díaz y de los gringos. Bueno, ellos pelearon por derechos laborales. Yo les quiero decir que los tomochitecos en esos mismos años se rebelaron contra el dictador Porfirio Díaz, dirigidos por los Chávez. El pueblo de Tomochic se rebeló defendiendo los derechos libertarios, no los derechos del hambre de carácter laboral, no, por los derechos de la mente, del espíritu, de la revolución de los mexicanos que estaban opuestos a la dictadura de Porfirio Díaz, que es muy diferente a los obrerillos que querían mayores salarios. Estos son los mexicanos que en Tomochic hicieron una nueva patria y se opusieron a Porfirio Díaz. Se rebelaron y derrotaron a los ejércitos de Porfirio Díaz varias veces, al grado de que Porfirio Díaz mandó un ejército tremendo al pueblo de Tomochic. ¿Ustedes saben la historia? ¿No la saben? Bueno, les vamos a repartir dentro de unos días un libro que se llama Tomochic, del historiador Heriberto Frías. Otro libro de un camarada que está ligado a un heredero de los Chávez, de los líderes de este pueblo, en combinación con un historiador de Chihuahua, que va a hacer una conferencia aquí en la ocasión de esta presentación de nuestra candidata a diputada, dando la versión y la historia y la información de Tomochic. Ya a Tomochic, promovido por ese historiador, se le declaró pueblo heroico. ¿Ustedes sabían eso? Bueno, si somos chihuahuenses, si no lo sabemos, nadie lo sabe en la República. Este Congreso tiene la obligación moral de hacer del conocimiento este asunto. Tomochic es un pueblo heroico porque antes de la revolución contra Porfirio Díaz y la dictadura, se rebelaron contra Porfirio Díaz. Claro que tiene méritos la Santa de Cabora, que le inyectó el espíritu de rebeldía a los Chávez de Tomochic. Al grado que se rebelaron y nunca fueron sometidos hasta que prácticamente los mandaron matar con una cantidad enorme de soldados del ejército porfirista, quedando muy pocos vivos. Casi mataron a todos los hombres. Y no se rindieron nunca. En la iglesita de este pueblo estuvieron los cadáveres, hasta en los rincones, porque los soldados se metieron a los rincones a rematarlos. Esta heroicidad de los chihuahuenses de Tomochic debe ser expuesta. Y discúlpeme, pero aprovechando que mi diputadita es la que está encargada de que yo la defienda, le propuse que venga aquí a exponer la historia de Tomochic. A ella, a la directora y a algunos pobladores de Tomochic. Entonces, vamos a hacer una ceremonia en Chihuahua sobre la historia de Tomochic. La vamos a hacer como la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, aquí enfrente, en la Plaza de Armas, salvo que ustedes acepten invitarlos a que sea una ceremonia en estas oficinas y aceptar que sea una ceremonia solemne del Congreso para recuperar la historia de los preludios de la Revolución Mexicana, de la heroicidad del pueblo de Tomochic y los chihuahuenses, antes que Porfirio Díaz fuera derrotado. Miren, en Tomochic se rebelaron los chihuahuenses contra la dictadura de Porfirio Díaz por el derecho de la libertad y por un nuevo gobierno. Mejor catalogados como una rebeldía histórica, evidentemente completa, de la libertad, que algo que está reconocido en todos los libros de la historia de México, que es la cuestión de Pinos Altos. Se rebelaron en Cuchillo Parado porque los agarraron, porque los descubrieron. Pero los de Tomochic no los descubrieron. Ellos se aventaron antes contra Porfirio Díaz. Y obviamente tienen un mérito tremendo y no es conocido. En los libros de la historia, Tomochic es poco conocido. Yo les propongo que esta iniciativa pequeña de nuestro pequeño y humilde fracción parlamentaria sea apoyada por los diputados. No por todos, nomás por los que quieran. Yo le propongo a la presidenta que nos permita que esta ceremonia se haga, pues, oficial, que además de que sea convocada por la fracción parlamentaria del PT, sea apoyado por el conjunto del Congreso. Es una ceremonia de carácter de foro que lo podemos hacer aquí. Miren, nosotros vamos a pagarle a 20 personas de Tomochic para que vengan de la escuela, de la familia de la diputada y de los pobladores que quieran, a 20 personas, para que venga una delegación aquí importante a hacer esta ceremonia. Como tenemos que hacerla pronto,
vamos a decir que cuando ellos puedan venir, nosotros les pagamos. Cuando ellos vengan, vamos a hacer aquí la ceremonia. Les proponemos, los invitamos primero a la ceremonia. Si ustedes quieren además coparticipar, les proponemos que lo hagamos conjuntamente como una ceremonia histórica. O sea, no tiene que ser una sesión solemne, tiene que ser solamente un acto reconocido por el Congreso y que el Congreso haga la posibilidad de que recuperar y difundir la historia de los chihuahuenses en la cuestión de Tomoshi, en los preludios de la Revolución Mexicana, evidentemente puede ser una actividad publicitaria del Congreso. Ya los compañeros de la biblioteca aquí del Congreso aceptaron, vamos a imprimir 2,000 libros de este asunto del libro de Tomoshi, de Heriberto Frías, de 2,000 libros del otro libro, no me recuerdo el nombre, del que está promoviendo aquí, en conjunto con unos herederos de los Chávez, y con la presencia y la conferencia del historiador que promovió la declaratoria de que Tomoshi se ha declarado pueblo heroico y ya fue declarado pueblo heroico. Y obviamente esto podría ser un acto oficial del Congreso si ustedes aceptan nuestra proposición. Como tenemos que hacerlo más o menos dentro de 15 días, yo por eso lo estoy molestando con esta propuesta ahorita, inoportuna. Por supuesto, si todos estaban en acuerdo aquí, bueno, en lugar de hacerlo ahí en el frío de la Plaza de Armas, lo podemos hacer un poco adentro, ¿verdad? Y por supuesto, podemos hacerlo no como invitación de nada más de la fracción parlamentaria del PT, sino como invitación del Congreso en su conjunto, y luego la edición de una reproducción de estos libros en una cantidad de 2,000, si ustedes quieren se puede impulsar una cantidad mayor para difundir este libro, no nada más en el Congreso, no nada más en Chihuahua, en la posibilidad de difundirlo en varios lugares de la República, para difundir que así como Chihuahua es cuna de la Revolución, también es un acto heroico de los chihuahuenses que se rebelaron contra el edicto de Porfirio, exigiendo la libertad. Antes que Panchito Madero lanzara la rebelión con aquello de sufragio efectivo no reelección, los camaradas de Tomoshi no querían ser presidentes, ni ser diputados, ni ser nada. Ellos nomás querían libertad para el mexicano. Y obviamente este es un mérito de chihuahuenses. Yo diría que esta propuesta ustedes la revisen con la posibilidad ahorita de decirme si están de acuerdo en que sea la invitación también del Congreso o asumirla como un evento, un acto oficial del Congreso, y que en lugar de hacerla nosotros ahí en el kiosco de la Plaza de Armas, lo pudiéramos hacer aquí en el mezanín. Ese sería una propuesta. Si me permiten nada más, porque hice unos apuntes aquí que no alcanzo a leer bien, porque escribí como con jeroglíficos. Entonces, esto sería conocido como un foro promovido por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo para presentar a nuestra candidata, para hacer una presentación del conferencista sobre Tomoshi y para plantear una ceremonia de difusión de que Tomoshi es uno de los elementos de mérito del pueblo de Chihuahua en la cosa que se llama Revolución Mexicana. Miren, la Revolución Mexicana no es nada más el tercer evento histórico de México, es la primera revolución que hubo en el mundo. Antes que la rusa, la Revolución Mexicana es una revolución de trascendencia internacional, además triunfante, y por supuesto, donde Chihuahua tiene méritos. Los méritos de la Revolución Mexicana, los principales guerreros de la División del Norte, que dirigió Pancho Villa, obviamente fueron de Chihuahua, no tanto porque Pancho Villa haya nacido en Chihuahua, porque él nació en una cosa que se llama la Coyotada de Durango, pero Pancho Villa fue el líder guerrero de Chihuahua que dirigió a los Dorados, a los Dorados, que obviamente son reconocidos como chihuahuenses. Bueno, los historiadores de México, que casi todos eran carranclanes, no le reconocen a Chihuahua el mérito. Miren, además de haberse rebelado primero y haber atacado con armas y cabalazos en cuchillo parado a los policías de Porfirio Díaz, tomaron Ciudad Juárez, derrotaron al ejército porfirista en una de las principales ciudades de la República. Hicieron y obligaron a que el dictador mandara a unos delegados y se rindiera en Juárez. Los tratados de Ciudad Juárez significan ni más ni menos que la rendición de Porfirio Díaz, donde se comprometió a irse a la fregada de México y entregar el gobierno de la República a los mexicanos. Se acabó el gobierno porfirista en Ciudad Juárez.
Ahí fue el triunfo de la revolución. Alguien dice que hubo después más muertos. Bueno, la verdad es que Chihuahua fue el inicio de noviembre de 1910, de los balazos contra Porfirio Díaz, y obligaron a Díaz a pactar apenas en mayo, unos cuantos meses después, en Ciudad Juárez. Ese es un mérito de Chihuahua. Entonces la Revolución Mexicana es eso, y Tomoshi es parte de la Revolución Mexicana. Yo les propongo que el Congreso de Chihuahua agarre este asunto. Bueno, nosotros con nuestros exiguos emolumentos de la fracción parlamentaria podríamos pensar, vamos a editar 2,000 libritos. Son pequeños los libros de la historia de Tomoshi, pero, por supuesto, si ustedes aprovechan esto y lo tratan en sus proyectos de gasto económico, a lo mejor podemos pensar que sean más libros para poder repartir en todas las capitales de los estados del país. Para decir, en Chihuahua, además de ser la cuna de la Revolución Mexicana, porque iniciaron los balazos ahí, además de ser el lugar donde firmó su rendición Porfirio Díaz, es el lugar donde los de Chihuahua se declararon las primeras luchas irreductibles contra la dictadura por la libertad de los mexicanos, al grado tal de que nunca se rindieron los rebeldes. Siempre pelearon. Para tomar Tomoshi tuvieron que matarlos. Este es un asunto que si ustedes no la conocen, le vamos a regalar un libro. Pero por supuesto les proponemos que lo agarremos como una cuestión de mérito las próximas semanas. Cuando la niña pueda venir, dentro de 15 días, lo haríamos en esta ceremonia. Muy bien, diputado. Yo le solicitaría que nos lo hiciera llegar. Esta presidencia toma nota de su solicitud, pero si nos la hace llegar por escrito para ponerla a consideración en la próxima reunión de la mesa directiva, para ya darle la Yo contrariedad. estoy proponiendo para que se tome de acuerdo por la permanente, porque la mesa directiva ya no hay tiempo para… Sí, el próximo viernes lo podemos hacer y sesionamos y sacamos el acuerdo. Bueno, por lo pronto queda entonces la invitación. Exactamente. Nosotros de todas maneras vamos a hacer el evento. Inicialmente va a ser propuesto e invitado por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Si ustedes asumen un acuerdo, se sumarían al Si usted nos envía el oficio el lunes, el martes en la mesa directiva… Es más formal que usted tome en cuenta en vivo mi proposición, no tiene que ser por escrito. Es que quiero proponerlo ante la mesa directiva el martes, para estarlo votando el Tiene viernes. más importancia y más valor y más fuerza la comisión que está ahorita reunida, o sea, todavía está en vivo la permanente. Entonces, que la permanente tome el acuerdo, porque si solamente toma acuerdo la directiva, no vale. Sí, o sea, necesito proponerlo ante la mesa directiva para en la próxima sesión de la permanente subirlo. Bueno, y el martes a tenemos lo mesa mejor directiva. sería después de que venga la niña, ni modo. Gracias. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita a las y a los legisladores para el jueves 25 de enero del presente año a las 10 horas en el recinto oficial de este Poder Legislativo a efecto de llevar a cabo los trabajos del 10º periodo extraordinario de sesiones, y siendo las 12:55 horas del día 19 de enero del año 2018 se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Buenas tardes. Tengo gente de arriba ya.